Nicolás Redondo Urbieta hubiera cumplido 96 años, un día como hoy, y por tanto no hay mejor día para un acto homenaje a un portugalujo de adopción, porque aunque Nicolás Redondo, como bien sabéis, nació en Baracaldo, eligió Portugalete para vivir con su mujer y con sus hijos, concretamente muy cerca de aquí, en la calle Santiago, en su número 1, donde siempre tuvo su residencia familiar. Le tocó vivir, como bien sabéis, a caballo entre Madrid y Portugalete, convirtiéndose en una de las figuras claves de la historia más reciente de España y de Vizcaya. De hecho, una vez que se jubiló de sus obligaciones profesionales, se le permitía de alguna forma estar más tiempo y se le veía más frecuentemente aquí, en nuestra noble villa en Portugalete, donde era habitual verle los fines de semana yendo a por las compras o a por la prensa, que tanto le gustaba leer. Para Portugalete es un honor poder decir que Nicolás Redondo forma ya parte de la historia de nuestra villa. Y para todos los socialistas de la margen izquierda, donde todo comenzó para él y donde se germinaron muchas de las reivindicaciones obreras, es un ejemplo a seguir. Y podemos decir con orgullo que Nicolás fue nuestro compañero y artífice del movimiento obrero socialista de Vizcaya. Hablar de Nicolás Redondo es hablar de un portugalujo, pero no solamente es un vecino de nuestra villa, porque es hablar de la historia de este país con mayúsculas. Es hablar de honradez, de compromiso, de coherencia, de lucha y valentía, cualidades que defendía siempre a la perfección. Y sin duda alguna ha sido una de las figuras claves por derecho de todos estos conceptos. Y ha sido un protagonista indiscutible de la historia más reciente de España, tanto de la dictadura, de la transición y, cómo no, de la democracia, y de la historia del sindicalismo obrero de Vizcaya y de España. De profundas raíces socialistas, que le fue de alguna forma penetrando, que le fue permeando en la piel desde pequeño aquí en su casa. Sabéis la historia de Nicolás. Fue evacuado en plena guerra civil con tan solo 10 años en el buque La Habana, que salió aquí, muy cerca, desde Santurchi, hasta Francia. Fue luego reclamado algunos años después por su familia, regresó a España y comenzó a trabajar como aprendiz de la naval. Y con tan solo 15 años estuvo allí, en ese gran astillero que tenemos prácticamente a nuestras espaldas, de los que poco queda ya, y donde permaneció 31 años en su actividad laboral. Y fue ahí, en la naval de Sestao, donde afianzó su compromiso sindical y político. Se afilió a las Juventudes Socialistas, se afilió al Partido Socialista Obrero Español y se afilió a la Unión General de Trabajadores. Todas organizaciones en su momento ilegales. A partir de ese momento, la defensa de los derechos de la clase trabajadora, de la libertad sindical y política, de la justicia social, de la igualdad y, en definitiva, de la libertad, tan importante para nosotros, se convirtió en la batalla y en su objetivo de vida. Eso le supuso llevar a sufrir la cárcel en varias ocasiones, la represión, el exilio a las Urdes o la condena en más de 6 ocasiones por parte del régimen franquista. Creo sinceramente que su trayectoria es por todos conocida y sus logros, que fueron muchos también, lo mismo. Fue impulsor de la modernización de la Unión General de Trabajadores, fue artífice de la Unión Sindical que hoy tanto reclamamos y también, como no, de la presentación de un renovado PSOE en el Congreso de Suresnes tras la dictadura franquista. Ese Congreso de Suresnes fue el germen del actual modelo de diálogo social. Fue el secretario general también de la UGT durante 18 años. Convirtió al sindicato en una de las organizaciones más importantes y fuertes de España. Fue valedor de los pactos de la Moncloa en octubre de 1977. Y fue también uno de los responsables de armar ideológicamente al socialismo vasco, junto a figuras tan importantes como Eduardo López Albizu, Lalo, Portugalujo también, Ramón Rubial o Chiqui Venegas, entre otros. Él tenía un carácter fuerte, lo conocéis. Lo fue curtiendo en su juventud en las movilizaciones y en las luchas obreras de la naval, y sobre todo también de la margen izquierda. Era un hombre firme en sus posiciones sindicales y políticas. Por eso la historia ha demostrado que Nicolás Redondo estuvo a la altura de los tiempos que le tocó vivir. Nunca dio un paso atrás, y cuando lo hizo fue porque consideró que era lo que tenía que hacer, porque era lo mejor para el colectivo, para conseguir los objetivos, primando siempre el interés general sobre el personal. Esa ha sido y esa fue su trayectoria hacia su fallecimiento, y eso le ha valido el respeto, el cariño y el reconocimiento de todos y de todas, independientemente de las posiciones políticas o de los estamentos sociales de cada uno. Por ello, Nicolás quedará siempre en la memoria colectiva, como una figura clave para entender la historia de la democracia en España y de la modernización de un país que sufrió 40 años de dictadura. Y como no, para mí, como alcalde de Portugalete, deciros que siempre quedará ligada su historia, su vida y sus hechos a la noble villa jarrillera, a Portugalete. Sin Nicolás Redondo, la historia de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras y del socialismo
no sería la misma. Fue un luchador eterno, como hemos querido poner en este cartel para la celebración de este homenaje. Un luchador eterno e incansable en la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que siempre estará en nuestro recuerdo y siempre estará en nuestro corazón. Nicolás Redondo, como ya ha dicho Miquel, representa a toda una generación de vascos que fueron niños de la guerra, que fueron en muchos casos desterrados, que supieron enfrentarse al franquismo y que fue, como no, también durante la transición y luego en la posterior democracia jugó un papel relevante tanto en la política como en el sindicalismo, recordando que fue diputado por Vizcaya durante 4 legislaturas. Hay que recordar que en su lucha por la justicia social fue detenido, procesado por la dictadura franquista y en numerosas ocasiones por sus actividades políticas y sindicales. Pero también no podemos olvidar el papel más que sobresaliente que jugó Nicolás Redondo en el futuro del socialismo, encarnado posteriormente por Felipe González, cuando Nicolás Redondo supo dar un paso atrás en el partido y dedicar sus esfuerzos a fortalecer el sindicato. Con el tiempo y con el PSOE gobernando, abandonaría su escaño en el Congreso por no validar las políticas del Gobierno, convocando aquella famosa huelga del 14D contra la ley del empleo juvenil, que era la gota que colmaba la paciencia del sindicato y convirtiéndose así en un firme defensor de la autonomía sindical. Fue una figura imprescindible del sindicalismo en España durante la dictadura franquista y en democracia, y, cómo no, no solo un referente para el sindicato, sino también en la defensa de los valores democráticos y de la libertad en Euskadi. De hecho, fue objetivo de ETA, como muchos de nuestros militantes que fueron asesinados por aquella organización. Y así lo demostró Nicolás Redondo con su vida y con su ejemplo. Fue imprescindible para que la democracia llegara a España, pero fue imprescindible para que esa democracia llegara también a cada rincón de Euskadi, cuando a la dictadura de Franco le siguió el intento de ETA de someternos a otra dictadura. Fue imprescindible para lograr la Constitución que nos ampara a todos, y fue imprescindible para lograr el Estatuto que ha supuesto el mejor pacto de convivencia entre vascos diferentes. Pero es que fue imprescindible no solo por su activismo expresamente político como representante de los vascos en el Congreso de los Diputados, lo fue porque él, como nadie, supo ligar esa causa política con el avance de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Por eso, de los muchos valores por los que Nicolás Redondo merece un reconocimiento por el conjunto de la ciudadanía, hoy quiero destacar este concreto. Nuestra democracia no se construyó ni se desplegó desde los despachos. Se construyó y se desplegó desde el activismo en las fábricas y en las calles, desde el compromiso de la ciudadanía con todos los derechos. Y ahí siempre estuvo la voz de Nicolás Redondo, que nunca cayó ni ante la injusticia ni ante el sufrimiento, que nunca bajó los brazos ni tampoco se resignó, ni se puso de perfil, porque lo que supo hacer, lo supo hacer con la altura de miras que tienen los grandes líderes, la que permite ver la posibilidad de acuerdos que permitan mejorar la vida de la gente. Por eso, para mí es un honor representar al Gobierno de Euskadi en este homenaje que le brinda su sindicato de siempre, la Unión General de Trabajadores, y también su partido, el Partido Socialista Obrero Español. Quiero agradecer a Raúl también, claro, que pensara en hacer un día tan emotivo como este, un homenaje a mi padre. Es el día de su cumpleaños y además coincide que es el día de mi cumpleaños, porque los dos nacimos el mismo día, el 16 de junio. Te doy las gracias, Raúl. Quiero dar las gracias especialmente al Partido Nacionalista Vasco. Yo quería que estuviera aquí el Partido Nacionalista Vasco porque Nicolás tuvo una intensa relación con miembros del Partido Nacionalista Vasco, también con el STV. Esa gente que era capaz de morir por sus ideas, pero absolutamente incapaz de matar por sus ideas. O sea, es una diferencia radical con todos los demás. Muchos de ellos, yo creo que casi todos, tuvieron el miedo a la represión, lógico. Bastantes de ellos, desde luego mi padre, Nicolás, lo pasaron mal personalmente, económicamente, familiarmente, con las entradas y salidas continuas
a la cárcel o con el destierro a los Urdes. Todos lo pasaron mal y todos fueron, los que no fueron muchos, como vuelvo a decir, todos fueron unos luchadores por la democracia y la libertad. Y hablando de mi padre no puedo dejar de decir que solo representa a esa gente que era del Partido Socialista, del Partido Comunista, de Comisiones Obreras, de la FTV y del Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, gracias por vuestra presencia y tengo ese reconocimiento que os quiero transmitir.